Y entonces tenemos la siguiente ponencia de José Ramón Padilla López, también del mismo grupo de investigación, que va a hablar de la generación automática de interfaces de usuario para el hogar digital, caso de uso, accesibilidad de personas con discapacidad visual. Es decir, aún otra perspectiva al tema tan interesante que hemos visto de interfaces. Hola a todos, mi nombre es José Padilla y el trabajo que voy a presentar consiste en la creación de un lenguaje para escribir interfaces de usuario para acceder a los servicios disponibles dentro del hogar digital. Me vais a permitir que me salte esta transparencia porque me parece que vamos un poco mal de tiempo, entonces paso directamente ya a lo que es la introducción. En el desarrollo de interfaces de usuario, uno de los objetivos es independizar lo que es la propia interfaz de usuario de la aplicación. La interfaz de usuario es un elemento muy importante debido a que en ella se recoge lo que es la interacción que ocurre entre el usuario y la propia aplicación. Por tanto, aspectos como la usabilidad de la aplicación y la accesibilidad de la misma son también de vital importancia. Además, estos conceptos cobran todavía más fuerza en lo que sea el campo de la vida asistida por el entorno, ya que en estos entornos las interfaces que se desarrollen tienen que poder ser accesibles y usables por todas las personas. El desarrollo de interfaces de usuario también se alinea a lo que serían los principios del diseño universal o diseño para todos. Sin embargo, estos principios, lo que es en la actualidad, no se siguen de forma general, y prueba de ello es que la interfaz de usuario más común es la interfaz gráfica. Obviamente, las personas que tengan algún tipo de discapacidad visual, ese tipo de interfaces no podrán manejarla de forma correcta. Para hacer que las interfaces gráficas sean accesibles, existen varias aproximaciones, como puede ser el empleo de lectores de pantalla que lean los elementos gráficos que aparecen en la interfaz. Otra aproximación sería el enriquecimiento de la interfaz de usuario con información auditiva o táctil, de forma que esta información que se aporta extra a la interfaz sea representada más tarde en dispositivos no gráficos. Y una tercera aproximación sería el empleo de interfaz de usuario dual, que consiste en desarrollar dos interfaces, una visual y otra no visual, que se adaptaría a las necesidades del usuario. Además de la accesibilidad, otro problema en el que se hace frente al desarrollo de interfaces de usuario es la portabilidad de la propia interfaz. Existen muchas plataformas para las cuales se pueden desarrollar aplicaciones y toca desarrollar, o sea, si quieres soportar todas ellas, tienes que desarrollar la misma interfaz en cada una de estas. La solución pasaría por crear una descripción de lo que será la interfaz de usuario empleando un lenguaje de descripción de interfaces de usuario. Estos lenguajes lo que permiten es desarrollar la interfaz de forma descriptiva, de forma que luego en tiempo de diseño, tiempo de ejecución, esta descripción sería procesada generando finalmente la interfaz final que vería el usuario. La idea de definir una interfaz de usuario mediante una descripción de la misma se remonta a mediados de la década de los 80 con los sistemas de gestión de interfaces de usuario. Estos sistemas perseguían la separación de la lógica de interfaz de la aplicación, empleando modelos. Sin embargo, esto no era suficiente y la necesidad de independizarlo completamente, lo que es la interfaz de usuario de la plataforma, da paso a los lenguajes de descripción de interfaces de usuario o UIDLs. Los lenguajes que aparecen en esta transparencia están todos basados en XML debido a las ventajas que presenta este lenguaje, y lo que hemos visto durante la revisión de los mismos es que las interfaces que persigue describir el lenguaje que proponemos en ese trabajo también podrían ser desarrolladas con estos lenguajes que tenemos aquí. Sin embargo, debido a que son lenguajes para escribir interfaces de forma más genérica,
digamos que abarcan un abanico mayor de interfaces, añaden complejidad a lo que será la descripción final. Además, en cuanto a lenguajes comerciales que tenemos también aquí, encontramos que estos están muy acoplados con sus respectivas plataformas y además principalmente se utilizan para escribir interfaces gráficas. Otros trabajos más alineados con el presente serán los trabajos URC o PUC, en el cual en cada uno de ellos se ha desarrollado también un lenguaje para escribir interfaces de control remoto, que es más o menos lo que se persigue en este trabajo. Para lo que es la especificación del lenguaje, se han seguido los siguientes principios de diseño. El primero de ellos es tener una sintaxis fácil de analizar, interpretar y manipular, ya que al final tiene que haber un elemento software que esta descripción la procese e instancie la interfaz final. Por tanto, hemos considerado que la sintaxis también debería ser en XML, igual que los lenguajes que se han revisado. En cuanto a la capacidad descriptiva del lenguaje, consideramos que tiene que tener un alto nivel de abstracción, que sea independiente de lo que sería la presentación, la modalidad y de la plataforma. Además, también hemos considerado que parte de la complejidad debe recaer en el elemento que se encarga de procesar el lenguaje, de forma que sea este elemento software que llamamos intérprete el que será el que coge la descripción y decida la modalidad de la interfaz, ya sea visual, una interfaz vocal, táctil, etc. Además, como el lenguaje no pretende describir cualquier tipo de interfaz, sino solo aquellas para el control remoto o servicios del hogar digital, va a estar puramente enfocado en este sentido. Además, en los servicios del hogar digital encontramos que la funcionalidad disponible se puede modelar mediante entradas y salidas, o lo que sería lo mismo, acciones del usuario que provocarían una respuesta en los servicios del hogar. Por tanto, también va a ser un principio de diseño el que esta funcionalidad se pueda modelar únicamente utilizando lo que llamamos acciones y respuestas. La especificación del lenguaje se ha dividido en dos apartados. Por un lado tenemos la descripción de los servicios del hogar, donde cada servicio se modela, como hemos dicho, con acciones y respuestas, y por otro, la descripción de la interfaz del usuario, donde contamos con elementos estáticos y elementos dinámicos. Además, existe otro elemento que formaría parte de la interfaz de usuario, que es lo que llamamos lanzador, que es el punto de unión entre estas dos descripciones. Más adelante veremos en qué consiste esto. Entrando en detalle en lo que será la descripción de los servicios del hogar, tenemos las acciones, que son aquellas que modifican el estado actual de un dispositivo del hogar digital, y las respuestas, que en lugar de modificarlos, lo conservan y además permiten recuperar ese estado. En las acciones tenemos estas 4 acciones. La primera es la acción más simple y permite activar la funcionalidad de un dispositivo del hogar, por ejemplo, encender una luz. Con la segunda opción, lo que tendríamos sería, dependería del estado actual de lo que sería el dispositivo del hogar, y dependiendo de ese estado ofrecería al usuario activar una acción u otra. Por ejemplo, en el caso de una luz, ofrecería al usuario encenderla si la luz estuviera apagada, y al contrario. Con el elemento Option Action, lo que hacemos es presentar al usuario de toda funcionalidad que hay en un dispositivo del hogar, solo aquellas opciones que realmente son útiles. Si pensamos en una persiana, su posición se puede modelar, por ejemplo, con un valor, o sea, con un dominio de 0 a 256, de tal forma que a mejor 0 indicaría que la persiana está totalmente bajada y 256 subida. Sin embargo, al usuario no vas a presentarle estas 256 opciones, sino con presentarle únicamente la opción de bajar, ponerla a la mitad o subirla, bastaría. En cuanto al Numeric Input Action, se utiliza justo para lo contrario. Hay otras situaciones donde sí que queremos que toda funcionalidad y el rango de valores que puede aceptar una funcionalidad estén disponibles para el propio usuario. Si pensamos en un termostato, donde la funcionalidad se mueve en el dominio 17 grados y 30 grados, por ejemplo, a través de este elemento el usuario puede seleccionar cada una de estas temperaturas. En cuanto a las respuestas, con el elemento query podríamos recuperar el estado de un dispositivo, pero este estado lo recuperamos de forma numérica. Por tanto, ese valor numérico que se recibe al consultar el estado tiene que ser